Hola y bienvenidos a su programa Dónde Aprender Arte. Un espacio donde puedes conocer y aprender del talento, el arte y mucho más. El día de hoy tenemos un gran invitado, un artista con una amplia trayectoria musical en varios continentes. José Andrea, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido yo. Un placer para mí estar en este programa y la verdad que un honor. Muchas personas te conocen, te conocemos, pero ¿nos podrías hablar quién es José Andrea? Bueno, José Andrea es un cantante, un humilde cantante que, bueno, tenemos una trayectoria ya de 30 años a las espaldas con el grupo Mago de Oz, en el cual tuvimos una gran acogida aquí en México desde el principio. Ahora estoy con mi carrera en solitario, con mi grupo Urobros, y ahora estamos haciendo una gira un poquito de nostalgia de lo que fueron aquellos años con Mago de Oz y también con los éxitos que tuve con Urobros. Y se dio la oportunidad de hacer esta gira también acá en México, y obviamente, como es una tierra a la cual estoy muy agradecido, quise no perder la oportunidad de hacerla, y así que estamos aquí en el Hasta que el cuerpo aguante Tour 2023. Excelente. Y bueno, conocemos que también tienes dentro de tu formación, eres licenciado en canto. En España me licencié en el conservatorio y bueno, yo creo, siempre he pensado que había una publicidad en España hace muchos años que decía que la potencia sin control no vale para nada, una publicidad de neumáticos. Y yo pienso un poquito lo mismo, ¿no? Que puedes tener unas dotes por naturaleza más o menos privilegiadas para un tipo de instrumento, pero si no lo encauzas con maestros, la potencia sin control te puede llegar a grandes fracasos, así que es muy importante la formación, por lo menos en mi caso lo fue. Sí, súper importante. Y además no nada más la formación académica, me imagino que también tuviste formación fuera de lo académico con amigos maestros. Sí, también obviamente cuando yo estudiaba en aquella época, la formación sobre todo para el canto del rock y el canto del jazz estaba empezando a ser masivamente conocida, y yo tuve la suerte de poder mezclar los dos campos, tanto el de la lírica, el canto lírico clásico, como el canto del rock, soul, jazz. Así que fue una etapa muy exigente y muy excitante, porque podías estudiar todos los estilos, ¿no? Echo de menos el no haber tenido las facilidades que tienen los jóvenes de ahora, que tienen en internet absolutamente todo. Una gran Pero herramienta. bueno, en nuestra época teníamos más trabajo que hacer. Sí, bastante más ventaja tienen ahora los jóvenes. Sí. Y bueno, también he sabido que en tus inicios fuiste baterista. Sí, bueno, eso fue cuando eras joven e insensato. Querías dedicarte a la música y no sabías exactamente en qué, y bueno, como no sé, tenías 10, 11, 12 años y conseguías las cosas que conseguías por ahí por casa para porrear, y con unos amigos con una guitarra que le faltaba una cuerda, pues cada uno íbamos intentando hacer poco a poco lo que buenamente pretendíamos. Y la verdad que sí, yo en un principio me interesé por la batería, luego me di cuenta de que obviamente mis habilidades percusivas no eran las más idóneas y me tuve que dedicar al canto, y casualmente pues tenía facultades como para poder desarrollar una carrera, así que por casualidad me vino bien el desechar la batería. Excelente. Además de la batería, ¿tocas piano? Sí, ¿Tocas un poco piano y guitarra? Sí, en el conservatorio te obligaban siempre a tener un instrumento de apoyo aparte del canto. Y sí, estudié piano y estudié un poquito de guitarra también, porque bueno, siempre es fácil, o sea, siempre es interesante poder aplicar cuantos más hay instrumentos a tus conocimientos, mejor. Claro, y además sabemos que eres originario de Bolivia, sí, pero te criaste en España. Volví a España ya muy chiquito, con 5 o 6 meses de edad. Mi madre es española, volví para allá y ya me crié y hice toda mi carrera en España. Y ahí la influencia de la guitarra, pues enorme, ¿no? Sí, claro, y del piano y yo creo que en aquella época, cuando yo ya decidí ser músico,
justo a los 12, 13, 14 años, que es cuanto más absorbes, ¿no? Cuanto más influenciable eres y más absorbes de toda la música que se está escuchando en esa época. Yo creo que esa es la edad idónea para tener muy claro qué es a lo que te quieres dedicar, porque es cuanto más fácil tienes aprender y absorber más rápido los conocimientos, ¿no? Claro. ¿Consideras que en ese momento en tu adolescencia hubo algo o alguien que hiciera que decidieras, yo voy a ser artista, voy a ser músico? Fue antes de la adolescencia, incluso siempre tuve interés por la música, me gustaba, pero fue en un concierto de una banda muy mítica en España que se llama Topo. Yo tenía 11 años quizá, y cuando vi el concierto de aquella banda en la feria, las fiestas del barrio donde yo vivía, y yo vi ese espectáculo de luz y los músicos y tocando, entonces dije, yo quiero estar en un escenario, quiero hacer lo que hacen esos señores. Y afortunadamente pues lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que hay que luchar por los sueños y luego no mirar para atrás y decir, ni siquiera lo intenté. Hay que luchar y luego si los consigues bien y si no, por lo menos lo intentaste. Me parece que sí es muy acertado lo que dices. Y bueno, ya con todo esta introducción, ¿nos puedes hablar un poquito de tu proyecto con Uroboros? Bien, al salir de Mago de Oz, yo notaba y sentía que tenía que hacer otro tipo de cosas. Yo creo que pensaba que me estaba ya encorsetando demasiado en un estilo de música muy definido y muy predecible. Un artista siempre tiene que buscar nuevas cosas que le motiven, siempre tiene que buscar la capacidad de sorprenderse. En el momento en que un artista no tiene capacidad de sorpresa, yo creo que ahí es el principio de su fin. Tenía que salirme de allí y buscar nuevos retos. Así que cuando empecé con la aventura de Uroboros, obviamente cambié un montón el estilo musical, hice otra historia con una banda distinta, gente que me aportaba unas cosas distintas que hicimos. Nos metimos en unos vericuetos musicales completamente distintos a los que estaban con Mago y la verdad que disfrutamos mucho porque también no teníamos la presión de siempre tener una gran multinacional que te está presionando, haz giras, otro disco, tienes que vender lo mismo que el anterior o más, no puedes venir a menos. Claro. Era un trabajo mucho más relajado en el que podías dar rienda suelta a inquietudes musicales que con Mago 2 ya no se podía. Y de hecho seguíamos antes de la pandemia, justo íbamos a grabar el siguiente disco, llegó la pandemia, tuvimos que parar todos, como bien sabéis. Y después de la pandemia, los músicos de Uroboros son músicos muy reputados en España y tienen muchos proyectos a la vez. Y de repente me vi que me era muy difícil hacer coincidirlos a todos para grabar el disco. Era como intentar hacer un sudoku muy complicado. Así que decidí decir, bueno, pues vamos a para este año, termina vuestros proyectos. Cuando terminen los proyectos, nos volvemos a reunir para hacer el disco. Y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y entonces se me ocurrió pues hacer la gira de Hasta el Cuerpo Aguante 2023, pero en un principio eran unas pequeñas fechas, no demasiadas. Pero en vista de la acogida de la gente, pues la gira se empezó en 2022, se va a alargar a 2023 y seguramente sigue en 2024 y quién sabe en el 2025 hasta que el cuerpo aguante segunda parte. Segunda parte del cuerpo. Perfecto. Y realmente yo creo que todo este preámbulo que ha habido en tu carrera, tengo entendido también que Uroboros ha sido como que eran composiciones anteriormente a Mago de Oz. El primer disco sí, el primer disco eran canciones que obviamente no eran factibles para una banda como Mago de Oz, era otro estilo completamente, era más rock, soul, hard rock, ¿no? Y estaban ellos, les quería dar salida, no sabía cómo y dije, este es el momento con Uroboros, hacer esas canciones que tenía, fíjate, pues de antes de Mago de Oz estamos hablando de unas canciones que estaban compuestas desde el año 1990-91. Obviamente hubo que pintarles de nuevo la fachada y darles un repaso y actualizarlas. Y yo creo que sí que es el disco, el primero con Uroboros, el que más se distanció de todo lo que la gente estaba acostumbrada a oír cantándome en aquella época. Y para mí yo creo que le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño a ese trabajo porque rompió con todo lo que estaba haciendo y la gente se sorprendió muchísimo porque no estaban para nada acostumbrados a verme cantar en esas tesituras, ¿no? Sí, claro, fue algo sorprendente porque como dices, no era algo que se esperaba. Completamente distinto. Ahora, con toda esta experiencia que tú has tenido y que has podido ya como que de alguna manera aprender de esto, ¿sientes que puedes relajarte y disfrutar más esta nueva etapa con esa experiencia? Sin duda ninguna, porque ya te digo, hemos pasado por todas las épocas, desde las del triunfo,
que incluso casi te devora, casi me devora a todos los magos, casi nos devora porque era una máquina muy grande, de presión, de trabajo. Hemos pasado también por la etapa de volver a empezar con Ouroboros. Obviamente tenía un bagaje detrás que me daba cierta ventaja con respecto a un grupo que empieza realmente. Yo tenía pues ese pequeño bagaje que me hace tener las cosas un poquito más fáciles, pero aún así hubo que trabajar bien duro y otra vez volver a trabajarte los sitios pequeños. Ahora de repente todo eso ha pasado y me encuentro que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, porque en base a la experiencia que ya tienes con todas estas giras acumuladas, ya sabes lo que no quieres. Ahora yo ya sé cómo quiero ir de gira, cómo quiero relajarme en los hoteles, qué sitios quiero ir a buscar para comer, que es muy importante, disfrutar de la gastronomía locales. Es decir, ya lo estás viendo desde un punto de vista mucho más relajado todo. No quiero presiones. Para ir presionado no me quedaría en mi casa. Y ahora voy realmente a disfrutar de lo que hago y encima puedo hacer turismo, que es lo que más me gusta. Así que estoy encantado de la vida por esta oportunidad tan dichosa de poder hacer las giras como yo quiero hacerlas, no como te imponían hacerlas. Súper diferente, ¿no? Sí. Excelente. ¿Y cómo te ha sido enfrentarse a los nuevos retos musicales? Es decir, por ejemplo, ahorita la industria musical pues a veces te pide de que hagas un formato, una estructura de música que diga el coro lánzalo antes del minuto. Sí, efectivamente. ¿Cómo te enfrentas a eso? Eso nos pasaba antes, en la época de los grandes triunfos de Mago de Oz, que siempre llegaba la disquera, te decía, muy bien esta canción, pero me tienes que recortar 1 minuto y medio, porque es muy larga y no entra dentro de las radiofórmulas, y donde recorto, tú verás, lo tienes que hacer. O tienes que hacerme una canción que sea parecida al anterior éxito, o sea, estabas muy encorsetado. Luego a lo mejor te dejaban una o dos canciones para que tú hicieses lo que quisieses, pero realmente era un producto en el que decías, bueno, esto me lo van a tirar para atrás, tengo que componer parecido a lo que hacía. Eso, gracias a Dios, pues ahora yo ya no lo tengo. Yo puedo hacer perfectamente lo que me dé la gana musicalmente hablando, lo que a mí me guste, lo que yo sienta en ese momento. Y es precisamente porque este cambio en la industria ha tenido dos cosas buenas. Una, que el formato físico y tal y como lo conocíamos, en la cual las disqueras tenían el control sobre el producto al final, eso ha cambiado. Ahora cualquier artista, cualquier chico joven puede hacerse una canción, él ponerla en YouTube, puede durar la canción 15 minutos como puede durar uno y puede llegar a millones de personas y las disqueras ya no tienen ese control, con lo cual los artistas hoy en día podemos hacer lo que nos dé la gana. Otra cosa es que sea aceptable por el gran público o no, pero tienes la libertad, no estás encorsetado. Si quieres te encorsetas, pero si no quieres, no. Esa es la libertad que tenemos ahora y eso es lo bueno que se ha traído a la industria de la música las nuevas tecnologías. Y yo por eso estoy muy contento, porque cualquier persona con talento o no, o hay frikis que también son geniales, puede llegar a un público masivo sin tener que pasar por el filtro de una gran disquera. Claro, me parece súper acertado y una manera de que lo estás aprovechando a tu favor. Claro. Hay que coger lo bueno de lo nuevo e intentar exprimirlo a tu forma para que eso es precisamente adaptarte a las nuevas tecnologías. Porque hubo un momento en que yo también me sentía perdido y decir, ¿a dónde va el negocio de la industria? ¿A dónde va el negocio de la música? Ya no se venden discos físicos. Me recuerda un poco también a los años 60, en el que la gente sacaba singles, ¿no? Sacaba un single con la cara A y la cara B, ¿no? Y vas sacando canciones. Pues ahora es lo mismo en las redes. Vas sacando una canción, vas sacando otra y luego a lo mejor lo recopilas todo en un compacto de 8 o 10 canciones. Pero ahora sencillamente vas sacando canciones. Que esta no me ha funcionado bien, pues saco otra. Y vas sacando así una tras otra hasta que aciertas. Exacto. Bueno, José Andrea, ¿y cuándo consideras que alcanzarías tu plenitud como artista? No, eso yo creo que no lo puede saber nunca ningún artista. Yo creo que la plenitud, mientras te consideres artista y mientras tengas lo que te dije, la capacidad de sorprenderte, la plenitud piensas que todavía no te ha llegado. Sí, podemos hablar de una plenitud física, que obviamente está entre los 25 y los 40 años, está claro. Pero lo que es una plenitud como buscar nuevos retos musicales o nuevas formas de hacer música o decir, bueno, pues voy a enfrentarme a este estilo que nunca lo he hecho, eso yo creo que de momento no ha llegado el momento en el que diga, ya estoy en mi plenitud. No, yo creo que en el momento en que yo piense así, empezaré a lo mejor ya a dejar de tener inquietudes y eso es algo que me asusta de momento. Quiero seguir teniendo esa inquietud para seguir en esta profesión que es la más bonita del mundo para mí.
Sí, claro, y como bien decías, tener la capacidad de poderte sorprender. Claro, eso es. En el momento en que un artista deja de sorprenderse o deja de buscar con qué sorprenderse, eso ya es el principio del fin de quedarte con lo que ya has aprendido y decir, bueno, de aquí ya no salgo porque ¿para qué quiero más? No, hay que siempre Claro. buscar más adelante. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motor? Bueno, hoy en día el motor obviamente es mi esposa Sara, mi familia, mis vivencias y también me motiva mucho cuando recibes los mensajes por las redes sociales de que una persona escuchando tus canciones, escuchando tu voz, la ha sacado de una depresión o la has ayudado en un momento particular de su vida. Todas esas cosas, el pensar que ayudas a la gente, obviamente son desconocidos, les llegan los mensajes por las redes, pensar que eres importante para mucha gente anónima, pensar que tienes una responsabilidad para con ellos, eso te hace también motivarte para seguir adelante y decir, bueno, si hago bien a la gente con una cosa que encima me gusta hacer, que no se pone un gran esfuerzo, o sea, no supone un esfuerzo para mí, si haciendo lo que me gusta y lo que más me llena, encima puedo hacer feliz a gente que yo no conozco, que son desconocidos, que incluso le ponen mi nombre a sus hijos, obviamente es un regalo de Dios el poder hacer esto, así que esa es la gran motivación, no desaprovechar un don que se me ha dado y que no lo puedo tirar por la borda porque las cosas tienen un porqué, y yo creo que ese porqué es ese, ¿no? El estar aquí para intentar, con mi arte, intentar hacer feliz a la gente porque la cosa está complicada hoy en día. Bastante. Y la verdad, qué bueno que lo ves de esa manera porque yo creo que no todos los artistas tienen esa sensibilidad hacia el público. Eso yo se lo iba a decir a las cantantes folclóricas de España, las cantantes de música española que se llaman, ¿no? Por ejemplo, como Isabel Pantoja, Rocío Jurado, ¿no? Que decían, yo es que me debo a mi público. Entonces ya lo entendí, dices, es verdad, es que un artista se debe a su público porque en realidad sin el público no somos nada, y cuando te das cuenta realmente, porque yo creo que antes de las redes los artistas no éramos tan conscientes de lo importante que puedes llegar a ser para una persona influenciable, porque te está escuchando con 14, 15 años y son muy influenciables. Ese tipo de responsabilidad que tenemos hay que manejarla con cuidado, porque en el fondo eres un referente para ellos. Claro. Y como decía la película de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues cuando tú llegas a un público masivo y muy influenciable, tienes una responsabilidad para con ellos. Y es la forma en la que yo lo veo, ¿no? Si estamos aquí para hacer feliz, vamos a intentar hacerles feliz en todos los sentidos y cuanto más tiempo, mejor. Qué bueno, muy consciente me parece, porque a veces puede ser alguien que esté frente a un público muy grande y tener una forma de derrochar tal vez el dinero o dar ciertos mensajes, como tal vez hay cierta música, ¿no?, que da un mensaje bastante equivocado. Sí, no, hablemos sin tapujos, por ejemplo el reggaetón, ¿no? Unos mensajes pseudo machistas, no sé, un tipo de música que desde el punto de vista mío dices, bueno, que no sé qué realmente le aportará esto a la gente, pero no, si le gusta. Estaba escuchando antes de venir a esta entrevista que no sé qué artista ha sido que ha estado en Madrid para promocionar su última canción tirando 5.000 euros a la gente. Es decir, pero eso me parece incluso hasta una falta de respeto, ¿no? Y por ahí tirando dinero, como te sobra el dinero. La gente está mal, la gente está machacada. Estamos pasando una época en el mundo como que no. Me parece un gesto demasiado soberbio, ¿no? Digo, es que tomarse las cosas de otra forma. Tal vez jugar un poco con la dignidad de las personas, sí, ¿no? Eso es. Sí. ¿Qué es la música para José Andrea? La música yo creo que es el más etéreo de los artes, el más bonito y el que más emociones, por lo menos para mí, mueve dentro del cuerpo, dentro del ser humano. Puedes maravillarte con la pintura, con la escritura, con el cine, pero la música es distinta, la música evoca. Yo creo que es el más sublime de todos los artes, porque no hay, yo creo que es el arte que tiene mayores estilos diferentes, es el más accesible a todo el mundo, porque la pintura no le gusta a un niño de 5 años, o por lo menos todavía no es consciente, que le gusta la pintura que ellos hacen o los dibujos para ellos, pero la música entra desde que estás en el vientre de tu madre hasta que estás a punto de fallecer. La música siempre entra, la música hace que gente en coma salga de su coma, no sé, es el más maravilloso de los artes.
y en el que más te das cuenta de que realmente viene de las musas, o sea, no sabes de dónde viene, cuando te viene de musical, porque a lo mejor puedes visualizar un cuadro que quieras hacer, o visualizar un plano en una película que quieras grabar, o visualizar la figura que quieres hacer a partir de una piedra, pero la música no se visualiza, la música viene, y ¿de dónde viene? No sé, es mágica, la música es magia pura. Realmente muy profundo hablar de la música, ¿no? No podríamos decir una definición exacta porque es tantas cosas. Es increíble. Que entran, ¿no? Como decía Mozart, ¿no? Si el mundo pudiese sentir el poder de la armonía. Y la verdad es que es así, si el mundo pudiese sentir la armonía, igual estábamos en otra onda en todo el planeta, ¿no? Bueno. Claro. Y José Andrea, ¿cómo te preparas tú, por ejemplo, cuando vas a salir de gira y sabes que vas a tener muchas fechas y que sabes que de alguna manera el rendimiento físico te va a pasar la factura? ¿Hay algún proceso o algo que tú hagas especial? Yo siempre digo 3 fechas seguidas máximo, siempre después una de descanso, siempre por cuestiones de logística, que el hotel, a ser posible, tenga gimnasio para poder mantener una condición física buena, porque ten en cuenta que se duerme poco, intentas cuidar la alimentación lo más posible porque siempre estás con prisas, mal comiendo, y lo importante es mantener un hábito de horas de sueño lo más relajado posible, mantenerte bien físicamente e intentar comer lo más saludable posible. Y 0 presión y 0 prisas. Ya tenemos una edad en la que no queremos ese tipo de cosas. Y siempre estar muy mentalizado en el que a lo mejor la gente que te va a ver no va a tener los medios posibles para volver a verte nunca más. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y como a lo mejor esa persona que ha ido a tu concierto a verte no tiene la oportunidad de volver a verte, tienes que dar tu concierto como si fuese el último que vayas a dar, ¿no? Wow, excelente. Y dentro de la gira, dentro de todo ese proceso, ¿te ha llegado la inspiración? Sí, la inspiración llega, no, hombre, como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando, que las musas me pillen trabajando. Pero sí que es verdad que de repente viene, es lo que te decía, ¿no? Por eso es lo fantástico de la música, que estás tomando un café mientras estás escuchando un jilguerillo por ahí cantar, estás medio dormido, tienes que coger un avión, y de repente te viene una melodía, no sabes de dónde, y te llega de repente la idea para hacer una canción entera, o solo te llega para una estrofita, o solo que tal. Y claro que llega porque cuando estás de gira tienes muchas vivencias, muchas experiencias, y todas esas se reflejan en tu alma, que al final la saca tarde o temprano en forma de melodía. Cuando estás creando y estás de alguna manera como que construyendo, es como un bebé esa composición, ¿piensas primero en la letra, piensas en una melodía? Siempre pienso primero es en una melodía y sobre esa melodía vamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ya tengo esta melodía, voy a ver qué tipo de armonía le viene más adecuada, ¿no? Pues si es una veo que es una armonía que queda demasiado ya oída, una progresión de acordes que intento buscar relativos que la puedan enriquecer, en fin, hasta que la propia melodía te dice, basta, no me toques más, ya está. Es lo que te estoy pido. bien, y dices, ahí está perfecto, está bien, y luego ya poco a poco vas pensando en cómo quedaría con más o menos instrumentos. Hay melodías que te piden, yo qué sé, desde una gaita hasta un fagot, y hay 3 baterías, hasta melodías que solo te pide que la acompañes con un whistle, ¿no? Eso ya también es un proceso en el que te lo ve diciendo la propia canción, ¿no? Te dice, bueno, ¿y cómo quedaría con esto? ¿Y cómo quedaría con lo otro? Es como ponerle, estás haciendo un guiso y empiezas a echar de todo. Pues no, el propio guiso dice, no, para, estamos haciendo un guiso de carne, no estamos haciendo un totum revolutum. Ok. Y bueno, dentro de todo ese proceso, porque realmente yo creo que todos los que han hecho música saben que es difícil a veces colaborar con personas. Para ti, ¿cómo ha sido el proceso que estás haciendo una composición, pero colaboras con alguien más? Eso es también la conexión que tienes con la persona que estás componiendo. Yo, por ejemplo, nosotros con Chino, uno de los guitarristas, teníamos una conexión súper especial. O sea, pensábamos muy igual en cuanto al concepto. Cuando tenemos una canción, o él me decía a mí o yo le decía a él, y siempre estábamos prácticamente el 95% de las veces de acuerdo en qué tipo de arreglo o cómo debía de sonar esa canción. Y eso la verdad que es muy difícil de encontrar, porque siempre estás con alguien que estás componiendo y siempre uno u otro intenta imponer su idea, o es muy difícil
pensar que la idea que te está dando él es mejor que la tuya. Siempre tenemos ahí un punto de leguito, ¿no? No, mi idea, era muy difícil, o es muy difícil dejarte convencer de que realmente la idea de alguien puede ser enriquecedora o mejor que la tuya. Pero con el chino no me pasaba eso. Con el chino era decir, joder, qué bueno, o la mí, ¿no? Y eso es muy difícil de encontrar. Yo creo que es la única persona que me ha pasado eso. Y también tenía muy buena conexión con Frank de Mago de Oz. También la hora de componer con Frank también tenemos una visión muy parecida de las cosas. Excelente. Bueno, y para concluir este programa, algo que le pudieras decir, José, a toda nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes que tal vez tienen la inquietud de decir, a mí me gustaría dedicarme al arte, me gustaría dedicarme a la música, algo que les pudieras decir. Bien, sobre todo que el arte es trabajo y perseverancia. Es muy difícil que por cualidades innatas puedes alcanzar el control sobre el instrumento, sobre el arte en el que quieras trabajar, ya sea pintura, escultura, la formación es muy importante. Además que la formación y la curiosidad por la formación tiene que ser algo innato a alguien que se considere artista o que quiera ser artista. Y dicho lo cual, tienes que intentar por todos los medios, o por lo menos yo es lo que recomendaría, o por lo menos ese fue mi caso, no rendirte y luchar, perseverar y perseverar. Luego llega el paso del tiempo, echas la vista atrás, te puedes reprochar a ti mismo, yo quise pero no lo hice. Lo mejor es decir, yo quise, lo hice, no lo conseguí o no conseguí llegar a donde quería. Bueno, pero por lo menos lo luchaste por ello y lo hiciste. Y a lo mejor luchas, lo haces y lo consigues. Esas son las posibilidades que tienes. Pero tampoco hay que verlo como un llegar a, sino un disfrutar en el camino, disfrutar del aprendizaje, disfrutar del estudio de los diferentes artistas que a lo largo de la historia ha habido y disfrutar de cómo hacían ellos las cosas, aprender tú de cómo hacían ellos las cosas, experimentar cómo hacían ellos las cosas bajo tu propio punto de vista y sobre toda esa gran nube de conocimiento que nos aportan pues, más de 1000 años de historia de aprendizaje musical hasta donde la musicología comparada nos lleva, con todo ese gran bagaje que tenemos ahora en la nube, desarrollarte tú como músico, como artista, como creador de transmisión de emociones, que es realmente lo que somos. Exacto. Pues gran mensaje, yo creo que quedó súper claro. Y bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Realmente un placer estar contigo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Donde Aprender Arte.